Jesús, eres mi Dios, tu amor me cautivó, no puedo esconderme de tu voz que aún me salva. De prisiones, angustia y de dolor, no tengo palabras para darte gratitud, solo elevaré mi alma, mis manos hacia ti, Jesús, y te alabaré y te exaltaré, mi mente adorará, mi corazón también, y aun cuando esté cansado, tú me sostendrás. Aún más te alabaré y te exaltaré, porque mi vida tú salvaste en aquella cruz. Mi vida es seguirte a ti, Jesús, eres mi Dios, tu amor me cautivó, no puedo esconderme de tu voz que aún me salva. De prisiones, angustia y de dolor, no tengo palabras para darte gratitud, solo
fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Y es por eso que yo confío. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Y es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos amas, porque tú no fallas a pesar de que nosotros te fallemos, Señor, constantemente. Te pedimos que seas tú guiando esta reunión, Señor, esta enseñanza, y que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Oye, que es agradable estar con el calefactor. ¿Cómo se llama eso, calefactor? No, es una estufa. Estufa. Sí, son esas que ponen afuera, son exteriores. Pero sí, calentante. A mí no sé, yo alguna vez he estado en alguna cafetería o algo y me han puesto al lado y es ya insoportable porque irradia alto calor. Ya, Padre, gracias, Señor, por los que estamos acá, Señor, por tu palabra, Señor, por este lugar. Te doy gracias por el pastor de acá, el Mauricio, que es un hermano, Señor, que realmente tiene un corazón increíble para servirte. Te pido también por su congregación, por todo lo que él hace, Señor. Y te rogamos por Ñuñoa, Señor, te rogamos por este lugar que es un lugar duro para el Evangelio, pero en el cual creemos que tú quieres hacer algo especial. Amén. Hoy día en Contracultura tenemos, el título es Santos y Ofendidos. Mateo 15. Mateo capítulo 15, Santos y Ofendidos. Hoy día, bueno, yo creo que muchos no conocen a David Wilkerson, que es quien escribió el libro Corre, Nicky, corre. No, lo escribió Nicky. Él hizo en los años 50, él fue a trabajar a los barrios bajos de Nueva York y había unos jóvenes que estaban muy perdidos en pandillas y drogas y él les habló acerca de Cristo y fue una cosa milagrosa en esos años. Hay una película acerca de eso. Y él estaba hablando de que como él está muerto ya, más de 10 años, pero él decía en qué momento algo que Cristo empezó terminó en algún momento pasándose a convertir casi en una religiosidad basada en reglas, basada en muchas veces en reglas y tradiciones, y cómo muchas veces cómo se pudo también extender a que existieran
tantas denominaciones y grupos cristianos. Y me llamaba la atención eso porque claramente nosotros podemos ver que hay tantos grupos cristianos. O sea, hay católicos, bautistas, adventistas, pentecostales, luteranos, anglicanos, presbiterianos, y así podríamos estar nombrando una cantidad enorme. Bueno, y él decía algo que yo lo he dicho también antes acá, es que de alguna manera se forma político lo que es el Evangelio y crea estas divisiones, estos cismas, pero que el Evangelio es vida y que el Evangelio es lo que transforma las vidas. Cristo fue el mayor líder espiritual que ha tenido este mundo, pero Él no vino a formar una religión. Y fíjense que muchas veces no son tan atacadas ni las iglesias ni las religiones, pero sí la persona de Cristo. Es la persona de Cristo como el centro de la controversia. Es Cristo, o sea, tú puedes hablar de Buda, de Mahoma, o puedes hablar de algún filósofo, pero Cristo es el centro de la controversia, y eso es porque es algo espiritual. Acá en el capítulo 15 vamos a ver que Jesús está en pleno ministerio y Él camina sobre el mar. Él camina sobre el mar y es una tremenda enseñanza para sus discípulos. Incluso nosotros vemos que Pedro quiso también seguirlo y que comenzó bien, pero en el camino se atemorizó y empezó a hundirse. Todos nosotros tenemos un inicio de nuestro caminar cristiano en que partimos con mucha fuerza, pero en algún momento viene la prueba, en algún momento decaemos y en algunos momentos incluso perdemos la fe, como que perdemos la fe, o nos preguntamos si realmente estamos dispuestos a vivir una vida bajo el señorío de Cristo. Y otras veces nos pasa es que podemos quedar en medio también algunas veces de lo que es la religión sobre nosotros, lo que significa todas las tradiciones, la forma de comer, la forma de vestirse. Ustedes saben, por ejemplo, que la iglesia cuando comenzó, quienes dirigían no se vestían de forma diferente a quienes escuchaban. O sea, Cristo nunca tuvo un ropaje diferente al de los discípulos. El apóstol Pablo, él no se vestía de una forma diferente a las personas que venían a la congregación. Ni siquiera existía esto como estoy yo acá, que David Wilkerson fue realmente un hombre que Dios usó mucho y con mucha visión. Esto no existía así como nosotros lo vemos ahora, porque esto se tomó del teatro griego, una representación con los actores adelante y las personas escuchando. Estaban todos juntos, quizás en forma sencilla, algunos en el suelo, recuerda que algunos se sentaban en el suelo o al lado de un río, compartían la palabra, las personas oraban, compartían lo que Dios les hacía. La iglesia era una familia. Pero a medida que el cristianismo fue creciendo, Dios usó a todo tipo de personas y usó las iglesias, o sea, las usó. De hecho, el gran cisma del cristianismo es la reforma protestante, pero dentro de la Iglesia Católica Romana había muchos cristianos y de hecho los que empezaron la reforma, que son varios, no son solamente Lutero y Calvino, hay más, salieron de la Iglesia Católica y algunos hasta el día de hoy mantienen prácticas del catolicismo romano y que el catolicismo romano tomó esas prácticas de todas las formas religiosas que habían antes. Todos los ropajes, la mitra papal, la mitra, la cosa, este gorro, el anillo papal, la vestidura, el rojo. Se han dado cuenta que el rojo está muy involucrado dentro de lo que es el catolicismo romano, y también las prácticas, las formas. Y en algún momento claramente hubo mucha oscuridad cuando la Biblia se le prohibió al pueblo que la leyera y solamente se escribía en latín y se podía, la misa era en latín y las personas no leían la Biblia. Y ahí nosotros ya vemos que hay un problema. Pero esa siempre fue la batalla con la cual Dios tuvo que luchar o envió a sus profetas a luchar desde el Antiguo Testamento, y fue la gran batalla de Cristo. O sea, los principales opositores de Cristo fueron la gente religiosa,
fue la religión judaica, en toda su forma que tenían, porque ellos tenían, además de los fariseos, existían los saduceos, existían los maestros de la ley, habían grupos como los esenios, que eran unos grupos eran grupos judaicos que vivían en el desierto y tenían todas unas prácticas, todo orientado hacia Jehová, pero con todas estas como miradas en las cuales como que se pierde el enfoque de que esto se trata de la salvación humana. Entonces cuando Cristo comienza su ministerio, tiene la mayor enemistad, no vino de los romanos. Mira, siempre piensa en esto. Si bien los romanos fueron los que hicieron las mayores persecuciones de cristianos, con gente como Caracalla, como Nerón, y como casi todos los emperadores en realidad persiguieron a los cristianos, pero a Cristo no lo persiguieron los romanos. Cristo fue perseguido por los judíos. O sea, recuerden que Poncio Pilato era un romano y que Poncio Pilato quería soltar al Señor. Algunos dicen que Poncio Pilato se arrepintió. Yo no tengo idea de eso. Lo que sí sé es que la esposa de Poncio Pilato era una mujer decente, ¿recuerdan? Que ella tuvo un sueño, en un sueño veía que Cristo era una persona inocente de lo que se le acusaba y se lo dijo a su marido. Y recién estábamos conversando que generalmente, cuando la esposa nos dice algo, generalmente los maridos obedecemos. Pero Poncio Pilato no obedeció y no le hizo caso, aunque trató de salvar al Señor, pero había mucha presión, había una cosa política de fondo. Es como difícil para un líder oponerse a cuando algo está totalmente en contra de como la opinión pública. Y de ninguna manera él quería problemas, así que envió a Pilato a la muerte. Veamos entonces el capítulo 15, y por qué santos y ofendidos, porque los fariseos eran apartados totalmente para supuestamente servir a Dios. Pero veamos los primeros versículos. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y acá tenemos en esta entrada, de los escribas y fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas eran aquellos que estaban constantemente escribiendo la Torá o el Antiguo Testamento. Ellos estaban constantemente escribiéndolo y eran muy, pero muy detallistas, porque ellos no querían que ninguna coma, que ninguna palabra fuera tergiversada en el idioma en que se escribió. Entonces los escribas eran quienes escribían la Torá o la ley y que también podían servir como jueces en Israel. Y la gente los llamaba rabí. Fíjense una cosa también, que cuando Cristo empezó a enseñar, la gente a él también lo llamaba rabí. Pero Cristo no estuvo en la escuela de los saduceos ni de los fariseos. O sea, Cristo no pasó por una educación formal religiosa que tenían ellos, pero la gente lo reconocía como un rabí, como un maestro. Y acá también, ahí tenemos el primer encuentro entre lo que es la religión organizada, una religión que tiene poder en la nación, tiene poder político, y una vida espiritual que nace de una relación, de alguien que está hablando y que está predicando de que el hombre puede tener una relación personal con su Creador. Es lo que Cristo enseñaba, primeramente a los judíos y después sus discípulos al mundo en general. Ahí ya tenemos un choque, o sea, Cristo no fue, es por decir, trasladémonos a esta época, Cristo no estuvo en ningún instituto bíblico, en ninguna universidad bíblica, no estuvo en eso, no pasó por ahí, porque hay una tendencia de decir que no se puede ser pastor si no se tienen 6 años de teología o de alguna escuela bíblica. Yo estudié teología en un instituto, pero no terminé, estudié un tiempo. Aprendí lo que era necesario para tener claro, pero soy un estudiante autodidacta, o sea, siempre estoy estudiando
de la Escritura, y también me gusta conocer las posiciones teológicas. Tengo un amigo que es un teólogo de muy buen nivel y que siempre le estoy preguntando algunas cosas para estar seguro de que no me equivoque. Pero Cristo no pasó por una escuela de ese tipo. Y los primeros discípulos y los primeros pastores tampoco pasaron, no fueron ordenados por alguna institución religiosa. Ahora, ellos tenían poder, los escribas, porque podían servir como jueces, porque la gente les llamaba rabí, pero también podían ser fariseos. O sea, también podían ser del grupo de los fariseos. Ahora, los fariseos, porque ahí dice, entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Porque en el mundo judío de la época, todo era muy ritualista. Antes de comer había un lavado de manos, pero no era un lavado de manos simple, tenía todo era un lavamiento de manos, era toda una cosa simbólica. Ahora, ¿cómo lo hacían los fariseos, los maestros de la ley? Ellos eran los primeros en lavarse las manos al comer. Entonces, el pueblo y la gente los miraba. Entonces, ellos hacían un show de lavamiento de manos. Caminaban como que estuvieran pisando huevos y se lavaban las manos así con harta, así como dando a entender que ellos estaban muy cerca de Dios y que ellos eran muy santos. Entonces, la palabra fariseo del hebreo significa separados. Eran como separados solamente para servir a Dios, a Jehová. Así los veía el pueblo, así se veían ellos y así ellos tenían el poder. Creían en aplicar en forma estricta la ley a todo judío. ¿Saben cómo eran ellos? Ellos eran como la gente del Islam. Estos fanáticos, ¿han visto ustedes estos fanáticos que están ahora en Europa, que obligan, que por ejemplo en España querían impedir que comieran cerdo, algo querían impedir que comen los españoles, porque la ley de ellos no pueden comer cerdo. Y en Alemania querían que los alemanes no comieran salchichas. Y también quieren imponer que las mujeres usen la sharía, que es taparse la cara, o sea, que las europeas, porque el Islam es una religión que se impone y es una religión fanática, y también hacen cosas tan terribles como que hombres adultos se casen con niñitas de 8 y 9 años. Eso es el Islam, pero es fanático. Ellos están dispuestos a morir para imponer su religiosidad. Los fariseos eran fanáticos. Ellos querían imponer por todos los medios que la gente, que todo judío hiciera, no solamente tratara de cumplir la ley, que nadie la ha cumplido, sino que una serie de reglas y de tradiciones. ¿Por qué? Porque a medida que fue pasando el tiempo, empezaron a agregar más reglas y más tradiciones a la religiosidad judaica. Entonces estaban llenos de reglas, llenos de tradiciones, estaban todo el día haciendo cosas, cosas así como no lavarse las manos, o sea, lavarse bien las manos, comer cierta comida, la ropa, y además entre ellos se vigilaban, no comer comida que no sea la que dice la ley que debían de comer, y todas esas otras reglas que también ellos fueron agregando. Entonces teníamos estos dos grupos que se acercaron, y mira cómo ellos lo cuestionan. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantando la tradición y los ancianos? Ahora hay un tremendo cisma en la Iglesia Católica, empezó en Alemania, porque hay un grupo de gente, obispos y cardenales, que no quieren sujetarse a lo que es la tradición católica. Y hay un grupo que quiere volver a la misa tridentina, que es la misa clásica donde se habla en inglés y donde el sacerdote no mira a la gente, está de espalda a la gente. Entonces hay un cisma ahora en la Iglesia Católica, porque también hay algunos que son muy liberales y que quieren casar personas del mismo sexo, que no creen que el aborto sea algo malo. Entonces hay como estos grupos
que tienen diferentes ideas dentro del catolicismo. Eso está pasando. En Alemania está pasando, y yo, como yo escucho programas católicos, sé lo que está pasando, y hay personas que sinceramente quieren servir a Dios también. Y muchos dentro de la Iglesia Católica consideran que la tradición es lo más importante de todo. Hay que mantener la tradición. La Iglesia Católica, la Iglesia de Dios, debe ser tradicional, porque el catolicismo romano es la Iglesia de Dios, algo así dicen ellos. Y eso quieren mantener. Y otros se oponen, pero algunos se oponen con cosas que realmente serían muy malas. O sea, es en el fondo una confusión. Pero acá las tradiciones estaban basadas supuestamente en la ley de Moisés, pero después le agregaron y le agregaron y le agregaron, y estaban todo el día estaban tratando de cumplir con todas esas reglas. Era una vida completamente reglamentada. El día de reposo, el día que no trabajaban, y de hecho a Jesús le dijeron por qué sanaba en día de reposo. O sea, Jesús quebró muchas de esas cosas que para ellos eran casi sagradas, por eso que santos y ofendidos, y a ellos les daba mucha rabia que Jesús no siguiera las tradiciones que ellos mismos habían creado, la misma gente religiosa. Veamos lo que dice. Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, dice, ustedes quebrantan también el mandamiento de Dios por la tradición que ustedes han forjado. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso está en Éxodo y en Deuteronomio. La ley de Moisés decía que había que honrar padre y madre. Entonces Jesús le dice, bueno, pero ustedes también ustedes están quebrantando la ley de Moisés, la ley de Dios, porque por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y mira, acá hay una cosa ¿qué hacían los fariseos? Ahora, toda la gente estaba mirando, los fariseos, ¿qué hacían? La ley de Moisés decía que había que tener un dinero para honrar a padre y madre. En el fondo decía que cuando estuvieran viejitos, tuvieran una manera de sostenerse, una manutención. Pero tenían que poner un dinero que era especialmente para cuidar a los papás cuando estaban ya ancianos. Pero ¿qué es lo que hacían los fariseos? Decían que ese dinero que tenían para los ancianos era para Dios. Entonces, ese dinero no se lo daban a sus padres, sino que ellos, en el fondo, se quedaban ellos con ese dinero, pero decían que ese dinero era para servir a Dios. Entonces, es algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día, que se han dado cuenta, hay muchos hijos que quieren quedarse con los bienes de los padres, hay muchos hijos que aparecen solamente cuando los padres están en el hospital y solamente se acercan, y yo te lo digo porque yo lo he visto. Incluso hace poco acompañé a un hermano que tenía a su mamá enferma, y solamente aparecen los hijos o los familiares en el momento en que se van a morir para heredar lo que sea. O sea, si es una casa grande o bienes, sí. Si es una casa pequeña o pocos bienes, igual. Entonces, ese dinero que ellos se suponía que era para ayudar a sus padres, ellos no lo gastaban en sus padres. Ellos decían que era para servir a Dios. Ahora, ¿realmente ellos ponían ese dinero para servir a Dios? No lo sabemos. Por eso dice, ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí el Señor se les dice directamente, ustedes están diciendo que no importa, que no ayuden a los padres y van a traer ese dinero para la obra de Dios. Entonces el pueblo, ¿qué es lo que hacía? No ayudaba a sus padres y ese dinero se lo daban a Dios. Entonces ellos decían, estoy bien con Dios. Pero había que ayudar a los padres y había que dar dinero a Dios. Entonces por eso es hipócritas. Porque quieren el dinero de la gente, les permiten que no ayuden a sus padres, pero le reciben el dinero que es para los padres, porque lo usan para su propio beneficio. Entonces les encara la hipocresía. Ahora se dan cuenta que si Cristo viviera en este tiempo, realmente no creo que hubiera tenido mucho tiempo de vida, incluso en las iglesias, con todos los engaños y con todas las mentiras que hay. Versículo 10 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Estaba la gente ahí y le dijo, vengan. Piensen esto, estaba Jesús, estaban los fariseos, estaban los escribas. Los fariseos eran respetados por el pueblo. Los fariseos, además que el grupo de fariseos podía incluso, había gente que venía de origen humilde, porque también estaban los saduceos, que solamente eran como los aristócratas, pero dentro de los fariseos, y esto existía dentro del mundo judaico, totalmente diferente al mundo romano y griego, alguien podía ser del pueblo y llegar a ser un fariseo o un escriba. O sea, estaba como, ¿cómo le diríamos ahora ese como transición social? Eso existía. Entonces la gente realmente admiraba a los fariseos. Y si una mamá tenía un hijo fariseo iba a estar muy orgullosa. Pero también los escribas eran los jueces. Ellos juzgaban porque los romanos le permitieron a los judíos que ellos juzgaran sus propias causas. Los romanos solamente juzgaban las causas de sedición o terrorismo. Pero la ley, los robos e incluso, como decía Pilato, esas cosas de su religión, todo eso porque el mundo judaico estaba muy entrelazado lo que era la política, el gobierno y la religiosidad. Pero toda la base de eso era la religiosidad. Entonces, todas esas tradiciones que fueron agregando a la ley de Moisés y que fueron agregando los rabinos y los fariseos, todo eso tenía un poder tremendo dentro del mundo religioso en el que Cristo tuvo que predicar. Tenía más poder incluso que la verdadera palabra de Dios. O sea, por eso que Cristo fue tan... Por ejemplo, un ejemplo, cuando encuentran a la mujer adúltera. Traen a la mujer adúltera delante de Cristo porque dice que la encontraron en el acto mismo de adulterio y traen a la mujer adúltera y la ley decía que a una mujer adúltera había que apedrearla. De ahí el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Pero ¿qué pasaba en eso? Habían dos cosas en eso. Van donde Cristo y no es porque quisieran tanta justicia, sino que habían dos cosas ahí. Primero, van donde Cristo porque quieren probar que Cristo va en contra de la ley de Moisés, pero también saben que Cristo no sigue sus leyes, esas leyes tradicionales, esas leyes que se fueron agregando. Entonces traen a la mujer porque dicen, la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas, pero la ley dice que también al hombre. Pero el hombre no aparece por ningún lado. Traen solamente a la mujer. Ahora, se dice que la mujer venía poco menos que desnuda, por eso que Cristo, en una forma de respeto, si usted lee ahí esos versículos, Cristo está con la cabeza agachada y está escribiendo algo en la tierra. Él no miró a la mujer. Y cuando llegaron todos, y ahí entre medio habían también fariseos y escribas, porque ellos querían, la ley se tiene que cumplir, siempre que no, pero ellos no la cumplían, nadie cumple la ley, y ellos sacaban beneficio de las tradiciones y la ley, porque ellos eran los líderes religiosos, los que tenían el control también. Entonces cuando queda ahí en silencio todo, Cristo dice, el que esté sin pecado que lance la primera piedra.
Y la Escritura dice que se fueron yendo en forma callada desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Y ahí nos muestra la autoridad espiritual que tenía Cristo. Porque si un fariseo hubiera hecho eso o otro, si se conocían, lamentablemente cuando la cosa religiosa se pudre, se conocen las mentiras, se conocen las pillerías, se guardan secretos. Yo recuerdo una vez a alguien que decía algo así: me tienen en sus manos, porque tienen cosas secretas y cosas extrañas, entonces es como un juego en el cual están. Eso pasa mucho dentro de la religiosidad, cuando se pierde de vista que se trata de Cristo y no del hombre. Entonces, volviendo acá dice, y llamando, el versículo 10, llamando así a la multitud, le dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque ellos decían: ¿cómo comen sin lavarse las manos? Porque la ley decía que solamente podían comer comida kosher. O sea, Cristo va más allá incluso. O sea, Él va más allá de que no es tan importante no lavarse las manos antes de comer, sino que va más allá, que incluso no es tan importante el que coman pura comida kosher. O sea, va más allá del lavamiento de manos. ¿Se acuerdan antes que las mamás, no sé si ahora lo harán, les decían que había que lavarse las manos antes de comer? No sé si lo hará la nueva generación, que hay que lavarse las manos antes de comer, pero uno tiene... ¿te lavaste las manos? Yo no iba a lavarse las manos. No sé si lo harán ahora. Entonces Cristo va más allá de lavarse las manos, sino que dice, no solamente es eso, o sea, incluso si no te lavas las manos y comes una comida que no es kosher, no es tan importante. ¡Wow! Esto para nosotros a lo mejor pensamos, no es tan importante. No, pues no es importante. Pero para ellos era lo más importante del mundo. Ustedes saben, por ejemplo, que los mormones no toman café. O sea, los mormones no toman café. Y algunos son tan fanáticos que tú los puedes tomarlo entre dos y decir, te voy a dar café a la fuerza. Puedes torturar a un mormón y con un café, toma café. No, prefiero morir a tomar café. Porque creen que tomar café, los adventistas, que algunos piensan que son cristianos, yo no sé. Los adventistas hacen unos días sin fumar y unos días de comida saludable, pero en el fondo es porque siguen estrictamente la forma de comer que tenían los judíos. Por eso se llaman adventistas del séptimo día, del séptimo día, porque ellos dicen que el día del Señor es el sábado. Porque en el Antiguo Testamento los judíos se juntaban el sábado. Entonces, si tú no te juntas el sábado, entonces estás siendo rebelde a Dios. Entonces, esto era más allá que una religiosidad, que una manera de vestirse, que una manera de comer. Incluso ahora hay mucha religiosidad dentro del mundo del cristianismo, mucha. No solamente con la ropa, no solamente con la comida, sino que también con muchos legalismos de costumbres. Por ejemplo, en algunas iglesias creen que bailar es pecado. Hay ciertos bailes que claramente ningún cristiano bailaría. Pero nosotros vemos que Jesús hizo el primer milagro de convertir el agua en vino en una fiesta donde estaban bailando en una boda. Eso suena muy contracultural, ¿cierto?, a lo que es la religiosidad estricta. Porque nunca se trató de que lo más importante fuera lo externo. Claramente tenemos que cuidarnos, claramente hay cosas que un cristiano no va a hacer, pero hay otras cosas que son solamente costumbres y tradiciones. Mira lo que dice. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué palabra? Cuando Jesús les dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Se ofendieron, se sintieron atacados. Bueno, los fariseos terminaron odiando a Cristo en realidad. O sea, sí, pues terminaron odiándolo y envidiándolo. ¿Saben por qué envidiándolo? Porque veía que la gente lo escuchaba y le creía. Aunque la gente sabemos nosotros que es, un día puede estar, otro día puede que no esté. Cuando están los panes y los peces están, cuando no están los panes y los peces no van a estar. Sabemos que es una mezcla de cosas. Sabemos que es así. Pero ellos cuando ellos se sentían ofendidos, o sea, ellos decían, la religiosidad,
Mira, incluso cuando yo me convertí, existía esto que decían que la música rock era del diablo. Y yo recuerdo que en la iglesia donde estaba estaban diciendo que la música rock era del diablo, que había una música del diablo y una música de Dios. Pero la música lo hace el contenido, no lo hace el sonido. Entonces, el solo hecho de creer que si tú sigues ciertas reglas, que si tú te vistes de cierta manera, que si tú tienes ciertas tradiciones, entonces si tú haces eso, entonces Dios está, que esa es la forma de adorar a Dios, es porque no conocemos al verdadero Dios. Se trata de una relación personal con Cristo. Es como cuando, y esto está muy ligado incluso dentro del cristianismo a lo que era, por ejemplo, la Iglesia Católica. ¿Quién de acá fue alguna vez a una Iglesia Católica? ¿Alguien? Sí. Yo me acuerdo cuando en la Iglesia Católica me llevaban en el colegio y que yo no me portaba bien en el colegio. Hay que ser sincero. Siempre estaba castigado. Pero cuando nos llevaba el cura y el hermano, que todavía me acuerdo, el hermano Sangüesa, que era una persona muy rara el hermano Sangüesa en realidad. Casi lo veo con las manos así cantando, venid y vamos. Era un hombre, no sé, pobres personas en realidad. Ahora que pienso, nunca lo vi feliz ni riéndose de nada. Pero cuando uno entraba, nos llevaban en fila, entonces uno tenía que pasar y estaba el agua bendita. Han visto que hay unas comunas, ya hace tiempo no en la Iglesia Católica, pero hay un agua bendita como en ¿cómo se llama eso? ¿Dónde están? Una pileta, algo así. Entonces uno entraba y de verdad que esto que le voy a decir yo lo sentía así. Yo tocaba el agua bendita y la sentía como fresca y era como un poder que había ahí. Y entraba así. Y cuando entraba como en silencio. Ahora, si hacía un ruido, el cura te llamaba y con un puntero, agáchate. El punterazo en ese lugar. Así que no era que iba a poder, no era como ahora. Corrían palo nomás los curas. Entonces uno sentía como que ahí estaba Dios, que era una cosa muy, muy especial. Pero eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Se juntaban en casas, se juntaban en los ríos, arrendaban lugares y la relación era una relación como familia cristiana. El pastor no estaba sobre las personas, Primera de Pedro dice que estaba entre las personas. Entonces se sintieron ahora se sintieron ofendidos porque claramente Jesús los confrontó. O sea, hay que ser claro, Jesús los confrontó. Fíjate que Jesús nunca confrontó de una manera ofensiva, tampoco lo hizo con ellos, ni a la mujer adúltera, ni al leproso, ni a Mateo el publicano, nunca fue ofensivo, ni siquiera con la samaritana que había tenido 5 maridos, y que la mujer samaritana iba a sacar agua cuando las mujeres, entre comillas, decentes del pueblo no estaban. Entonces iba sola a sacar agua. Y de repente Jesús habla con ella, los hombres no hablaban directamente con las mujeres, menos un rabí. Y se le acerca un rabí y habla con la mujer samaritana, eso es romper reglas estrictas que tenían ellos. O sea, no piensen que era como ahora, o sea, eso era imposible, eso no se hacía. Y Cristo hace estas cosas y va haciendo que la gente lo mire con wow, algo está hablando él. Que lo empiezan a escuchar y le empiezan a creer, pero los fariseos, los saduceos y los escribas cada día lo odian más. Entonces dice el versículo 12, acercándose a sus discípulos, les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¡Wow! ¿Entiende lo que está diciendo ahí? Está diciendo que esta gente que promueve la religiosidad, que dicen que hablan de parte de Dios, que se visten, que comen, que todo lo que hacen en el día es mostrar que son santos, no van a ir al reino de los cielos. ¡Wow! Eso es fuerte. Ahora, se dice que los fariseos eran tan hipócritas
que, por ejemplo, cuando iban caminando en una calle y veían una mujer bonita que veían, y algunas mujeres andaban con menos ropas, que cerraban los ojos y pasaban a tientas, para que todo el mundo viera que no miraban a la mujer. Uno dice, ¿hacían eso? Hacían eso. Lo hacían. Pero acá el Señor le está diciendo, piensa esto, los discípulos dicen, oye Cristo, estos son los jefes, esta es la gente, esta es la curia religiosa, se ofendieron con lo que dijiste. Pero ¿qué le responde el Señor? Responde algo que ni siquiera ellos esperan. Les dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¡Wow! Dejadlos, mira, son ciegos, guías de ciegos. ¿Cuántas religiones, cuántas sectas, cuántos pastores, cuántos curas y sacerdotes, cuántos son ciegos, pero que guían a ciegos? Y muchos se sienten seguros porque son parte de algún grupo corporativo o de alguna religiosidad fuerte o de alguna curia o del colegio de obispos y todo ese tipo de cosas que sienten, todos estos títulos, se sienten seguros de eso. Somos intocables. Nosotros imponemos la religión, nosotros guiamos a las personas. Nosotros somos los que estamos de parte, Dios nos puso acá para ser los que guiamos. ¿Han pensado en los papas? ¿Dónde están los papas que han muerto? No voy a decir al tiro yo en el infierno, pero ¿dónde está el papa? ¿Dónde están los papas? Si nunca Pedro fue el primer papa, eso no existe. ¿Dónde están los papas cuando se mueren? Recuerden que a los papas le dicen que ellos tienen una cosa que se llama infalibilidad papal, que ellos no se equivocan. Ahora, lo explican de una manera bien extraña para dar a entender que en ciertas cosas nomás no se equivoca, que en otras se puede equivocar. Pero cuando te mueres, ¿a dónde vas? Si al final de esto se trata, ¿a dónde te vas cuando te mueres? Si hiciste la primera comunión, como el caso mío, comulgaste no sé cuántas veces, rezaste no sé cuántas Ave María, yo me confesaba también me confesaba, si rezaste el rosario hasta el cansancio, pero ¿realmente esto se va a servir para tu salvación? Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mira lo que está diciendo. O sea, el ciego guía al ciego, va a caer en el mismo hoyo. Y mire, yo la otra vez estaba escuchando un maestro bíblico y él decía una cosa y la encontré interesante. Decía, mira, mucha gente que son engañadas, ya sea en el mundo evangélico, en el catolicismo o en la secta o donde sea, pero que son falsos maestros los que guían, muchas de esas gente en realidad son engañadas porque quieren el engaño, porque no quieren conocer la verdad, porque prefieren el engaño, porque Dios se le revela a toda persona. ¿Cuánta gente ha salido de lugares, muchos hemos sido católicos, entre comillas, porque yo nunca lo fui, pero no me llevaban a la iglesia, estaba en un colegio de cura. ¿Cuánta gente ha salido de alguna secta rara, como los testigos de Jehová, o cosas muy raras, y que han buscado de Dios y Dios se les ha revelado? Entonces él decía, mucha gente son ciegos, pero prefieren ser guiados por un ciego. Ahora, piensa esto, cuando los fariseos, los saduceos, lograron la condena de Cristo, la mayoría del pueblo lo aplaudió. Por lo tanto, ellos fueron también seguidores de los fariseos y de los saduceos que hicieron un juicio falso en contra de Cristo. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro y le dijo, explícanos esa parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Se dan cuenta que todavía los apóstoles no entendían realmente el lenguaje espiritual? Porque ellos consideraban que realmente los fariseos y los escribas, y acá no están los maestros de la ley, no estaban acá en este capítulo, ellos pensaban que realmente hablaban de parte de Dios. Ellos todavía pensaban que ellos tenían una autoridad religiosa. No es tan fácil sacarse la autoridad religiosa cuando es mal enseñada. No es fácil. Porque es como una cosa, yo he conocido personas
que están atrapadas en unos lugares que no se enseña bien la palabra, o hay cosas muy equívocas, pero no pueden tomar decisiones en forma personal, no pueden, tienen que sentirse que están dentro de una estructura, aunque la estructura abuse de ellos. Por eso que tiene que ser una cosa espiritual, porque ¿qué dice la Escritura? Que cuando se conoce la verdad nos hace libres. Y cuando somos libres somos capaces de salir de lo que sea. Pero mientras no conozcamos la verdad tal como es, no vamos a poder salir de la mentira. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. O sea, le está diciendo, mira, todo lo que no te va a hacer más santo lo que comas, porque todo entra por la boca y sale por la letrina. O sea, toda esta gente, que hay mucha gente también hoy está de moda, toda esta forma, el yoga y las cosas orientales, algunos dicen que si hay ciertas plantas que te dan paz, otras que te dan, no sé, hoy en día hay gente que piensa que las plantas son mágicas, y que si tú comes cierta comida, por ejemplo, cuando empezaron a decir que la carne hacía mal, ahora se descubrió que la carne hace bien, y que alguien que siga una dieta estricta vegetariana le van a faltar una serie de vitaminas. Y hay personas supuestamente educadas que a los niños pequeños les dieron puras verduras y enfermaron a sus hijos. Los descalcificaron porque los niños necesitan proteína. Pero supuestamente eso los hace más espirituales, más elevados. Pero Cristo dice, no se trata de lo que tú comas, se trata de lo que hay en tu corazón, se trata de tu sinceridad con tu Salvador. Por versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora igual la idea es lavarse las manos antes de comer como algo higiénico, pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Y el último versículo también está en Mateo, en capítulo 7, donde Cristo nos deja muy claro que esto se trata de una relación personal, no de seguir cierta forma de comer, no de seguir cierta forma de vestirse, o de hacer o no hacer ciertas tradiciones que se dan dentro de los mundos de la religión. Mateo 7, 15 y 16. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Saben ustedes que todas estas personas, incluso de las sectas que han existido, ¿quién se acuerda de la secta de Jim Jones? Una secta en las Islas Guayanas. Él era un pastor de la Iglesia de Dios. Y después se llevó a un montón de gente a una isla de las Guayanas y tomaron todo un veneno. Acá en Chile, la secta de Antares de la Luz, ¿se acuerdan? Que quemaron un bebé, y mucha gente, e incluso algunos lugares que no hacen este tipo de cosas como matar y ese tipo de cosas, pero sí guían a la gente y abusan de ella. Como el profeta de Peñalolén, ¿se acuerdan? ¿El profeta se llama? No, todas estas personas parecen muy buenas, muy preocupadas por ti. Y esto pasa también mucho cuando la forma de la iglesia es como de secta. El pastor parece tan bueno, la esposa del pastor tan buena, tan preocupado, tan empático, tan dulce, pero hay que tener cuidado. Muchas veces esas personas quieren controlar y quitar la identidad de las personas, para que no tengan capacidad objetiva, sino que crean que todo tiene que ser de acuerdo a lo que supuestamente el líder es el que tiene la única verdad. Por eso el Señor dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, como que son tan buenos, como que son tan preocupados, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y cuando Jesús está diciendo eso, está diciendo que puede, en algún momento, parece que el mal o el engaño gana, como en este caso. Satanás pensó que le había ganado, que Cristo no había podido cumplir su misión. Los grupos políticos religiosos que controlaban Israel pensaban que se habían deshecho de Cristo. Ya no está en el camino, ahora tenemos el control de todo. Pero nosotros sabemos cuál fue su destino, el fuego eterno. Y además Israel, que al final prefirió escuchar la voz de los fariseos y de los escribas, y como nación rechazó a su Salvador, en el año 70 después de Cristo, fue arrasado Jerusalén. El templo del cual se jactaban, e incluso los discípulos se jactaban, fue quemado entero, no quedó nada de ahí. E Israel tuvo que salir de su territorio, se acaba Israel, y los judíos tienen que ir por todo el mundo hasta el año 1948. Entonces, al final, por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Tenemos que pedir la ayuda de Dios? Sí, claro que sí. Una relación personal. Cuando pecamos, pedir perdón. Algunas veces todos nosotros de repente hablamos de más, de repente tomamos decisiones erradas, pero te digo, podemos ir en ayuda del Señor. O sea, podemos ir en ayuda de parte del Señor. El perdón, el decirle a Dios, Señor, me equivoqué, no me quiero equivocar de nuevo. Algunas veces Dios pone en nuestro corazón ordenar las cosas. Cuando Dios hace eso, a lo mejor hay que pedirle perdón a alguien, a una esposa, a un hijo, a un amigo o algo, lo que sea, pero Dios es bueno. Y claramente no quiere que seamos como los fariseos y los saduceos, que solamente era una apariencia de religiosidad, pero que nunca tuvieron un corazón para Dios. Y la mayoría no lo conocieron. Padre, damos gracias por este día. Señor, te rogamos especialmente por el sábado que viene. Tenemos nuestro encuentro y te pedimos que tú tengas el control de todo, de los que van a enseñar. Vamos a también acá tener un tiempo de coffee break, de quienes están invitados a hacer la alabanza, Señor. Siempre cuando tenemos alguna actividad hay mucha oposición espiritual y te rogamos que todo salga bien para tu gloria, Señor, para tu gloria. Amén. Extiende a las alturas. Tu rectitud, grande como las montañas. Tu justicia como las olas del mar. Tu amor, oh Dios. Tu amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad se extiende a las alturas. Tu justicia
Bendiciones.